eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Luis Antonio Sandoval, consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá. En nombre de la Cámara y de todos sus aliados queremos darles la bienvenida a nuestra Feria de Microempresarios. El día de hoy nos acompaña Enrique Andrés Roa de la firma Raiks and Financial System, quien nos dictará la charla Finanzas para los microempresarios. Bienvenido, Enrique, y mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, José, gracias. Bueno, el tema que vamos a abarcar en esta charla básicamente es analizar cómo financiar un emprendimiento. Siguiente. El contenido de esta presentación básicamente consta de un ejemplo, una caracterización de la deuda, unos conceptos respecto a la capacidad de endeudamiento, hablar un poquito de las líneas de crédito, intentar aterrizar las cosas con un ejemplo práctico y hacer unas recomendaciones finales. La idea es sentar unas bases a través de esta presentación para que cualquier persona que reciba esta charla pueda aterrizar un poquito más su interés, su necesidad de financiamiento, de financiar su negocio. No se van a ofrecer ningún tipo de portafolio de servicios de ningún banco ni de ningún producto en concreto, sino es más un asunto teórico. Siguiente, por favor. Entonces, para el ejemplo práctico que vamos a usar hoy, vamos a hablar de un negocio cualquiera, una panadería, la vamos a llamar La Mojiconería. Siguiente. Entonces, estas personas tienen su sede principal, su sede inicial de una panadería cualquiera en una ciudad, por decir algo como Bogotá, y digamos que por algún vínculo familiar o lo que sea, tienen la oportunidad de abrirle una sede alterna a la Mojiconería, abrirle una sede alterna en otra ciudad del país. Vamos a suponer que es Barranquilla. Para ellos resulta atractivo abrir una sede porque les va a generar más ingresos. Entonces, obviamente tienen que hacer una inversión inicial, pero sus ingresos aumentan en una cantidad imaginada de 3 millones de pesos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debería tener en cuenta esta persona? Por lo que uno oye por ahí en los barrios y eso, hay muchos comerciantes y muchos emprendedores que le tienen miedo a recorrer al sistema financiero formal, por llamarlo de alguna forma. Voy a hacer un breve paréntesis en este punto porque para mencionar un pie de página, y es que el mundo está cambiando rápidamente. Eso suena a un cliché, pero en este tema de financiación, como en todo el resto de actividades de la vida, cada vez surgen más aplicaciones y más alternativas de financiación. Cosa distinta
a tener que recurrir a los famosos cuentagotas. Sea cual sea la alternativa, sea cuentagotas, que no es recomendable, o sea una de estas nuevas aplicaciones financieras tipo Nubanco o algo así, las recomendaciones son tener muy en claro a qué plazo vas a tomar la deuda, a qué plazo vas a tomar esta deuda, cuál es realmente la tasa de interés de la deuda que vas a adquirir, cuál es el monto de la deuda. Una cosa es pedir un crédito por 50 y otra cosa es lo que efectivamente le desembolsan a uno. Y finalmente, ¿qué garantías le exigen a uno? ¿Qué garantías le exigen a uno? En el caso de, por decir algo, de las aplicaciones estas financieras, que si bien están cogiendo cada vez más fuerza, pero que también hay algunas aplicaciones financieras que no son, pues, muy recomendables. La idea es ir reduciendo los requisitos o los requerimientos de garantías. Siguiente, por favor. Entonces, una de las primeras características que debería tener claro una persona que va a tomar una deuda es en qué plazo va a devolver lo que le presten. Suele ocurrir o puede ocurrir que una persona, porque el negocio le está haciendo rentable o simplemente porque está animado, porque está lleno de energía del emprendedor, toma una deuda, adquiere un crédito, alguien se lo facilita de pronto con buena intención, le facilita un crédito, pero jamás piensa cuándo tiene que devolver eso. No aterriza ese punto que resulta bien importante, saber cuándo va a tener que devolver la plata. Porque mal que bien, sea con el sistema financiero formal, sea con las nuevas tecnologías financieras, o sea con el sector informal tipo cuentagota, en algún momento le va a tocar devolver esa plata. Ahora, existen algunos tipos de créditos, por ejemplo, como entre los socios. Yo le presto a usted la plata, hágale usted, póngala a producir y fresco, no se preocupe, que ahí miramos más adelante. Lo mejor para el empresario, mi recomendación para el emprendedor es póngase un plazo para devolver esa plata. No deje que eso se quede ahí per secula seculorum. Entonces dice aquí la diapositiva que el plazo de devolución es el tiempo en el que le van a prestar su dinero. Pueden ser años, en el caso de los créditos hipotecarios aquí en Colombia es muy común de 20 a 30 años, pero por lo general esto no es lo que sucede en un emprendimiento. En un emprendimiento los plazos son mucho más breves. Debería ser claro que entre más tiempo uno tome prestado un dinero, pues lo que va a pagar por él es más alto. Entonces no será lo mismo un crédito a 5 años que un crédito a 20 años. Cosa distinta a las cuotas, ¿no? Las cuotas no es exactamente lo mismo, o sea, el monto de cuota mensual no es exactamente lo mismo que el monto que uno paga por los costos de los recursos que recibe. También ahí pasa mucho, y esto es un tema que no se alcanza a ver muy bien en la diapositiva, y es que un emprendedor puede tarjetearse, lo que se llama tarjetearse, y es que de sus tarjetas personales, o si ya tiene acceso a algún tipo de financiamiento en el sistema formal, en el sistema financiero formal, le ofrecen una tarjeta de crédito empresarial. La recomendación sigue siendo lo mismo: tenga claro cuánto sacó prestado para su emprendimiento, tenga claro cuánto le van a cobrar por ese tarjetazo, por esa tarjeta de crédito, y tenga claro cuándo tiene o quiere devolver esa plata. Siguiente, por favor. Otra de las características de la deuda que todo empresario debe tener claro es el monto. Entonces, no suele ser una tarea tan fácil como uno creyera, y es definir, bueno, listo, yo quiero abrir una sucursal, una sede de mi panadería, pero
no tengo claro cuánto invertirle, no sé si hacerla, hacer algo así como una sede express o hacer una sede más grande pues para que mi negocio se vea que está prosperando. Entonces todo eso toca echarle lápiz y papel. Aquí no se trata de definir el tamaño de las empresas ni nada por el estilo, pero téngalo claro, la recomendación por parte de nuestra empresa, una empresa que analiza los riesgos financieros de las demás empresas, es tenga claro que si usted va a abrir una sede pequeña, una sede express, se va a necesitar cierta cantidad de dinero, pero si va a abrir una mega sucursal, pues también va a necesitar otra cantidad de dinero. ¿Por qué menciono este punto? Porque muchas veces uno pide 50 millones y necesitaba en realidad 10. Y pues tener dinero en el bolsillo es muy agradable, pero dinero prestado, como lo mencionaba antes, en algún momento le va a tocar devolverlo, pagando unos costos financieros que son normales, que son lógicos de todo sistema monetario. Entonces, la recomendación es defina antes de pedir la deuda, antes de sacar una deuda, defina realmente cuánto necesita. No estoy diciendo que saque estrictamente lo necesario, se puede sacar un poco más, pero no sacar grandes créditos, que también es una estrategia comercial de algunos bancos, ofrecer grandes apalancamientos financieros que en realidad la empresa no los necesita. Siguiente, por favor. Este era el tema que les mencionaba al principio de las garantías. Entonces, mucha gente de la que yo conozco, de los emprendedores que conozco, le huyen al sistema bancario formal por el tema de las garantías. Esto ha cambiado sobre todo ahorita en los últimos 3 meses quizás, con una nueva ley de habeas data que existe. Ahorita estamos atravesando por algún tipo de amnistía con los registros del data crédito y de ese tipo de centrales de riesgo. Entonces, para las personas que por ese motivo tienen reportes en data crédito, reportes negativos en data crédito, el llamado o la invitación es a de pronto aprovechar una amnistía que va a funcionar tal vez durante los próximos 6 meses para salir de ese reporte. Otra recomendación o otra cosa que toca tener en cuenta es que no todos los reportes del data crédito son reportes negativos. De hecho, muchos de los reportes de esas centrales de riesgo son reportes positivos. Es como un historial de crédito, no necesariamente todo lo que tenga que ver con data crédito es pues algún tipo así como de cartel de proscritos o algo así. Data crédito recoge información. También si por ese motivo su negocio se encarga de prestar algún servicio financiero a otras personas, puede consultar data crédito. En data crédito no solo salen las cosas malas de las personas, sino también las cosas buenas. Y si uno va a prestarle plata a alguien, pues es bueno tener algo de información, cierta información o la mayor cantidad de información posible para evitar correr riesgos de impago. Siguiente, porfa. Otra de las características que toca tener en cuenta cuando uno va a tomar un crédito para su emprendimiento, pues es la tasa de interés. Este tema para una persona que no sea financiera, que no haya estudiado matemáticas financieras o algo así, pues resulta enredado. O sea, para la mayoría de las personas, el manejo de los intereses, de las tasas de interés y todo eso puede resultar complicado. La recomendación no es volverse un experto en tasas de interés, ni en la forma como se capitalizan los intereses, ni nada, sino que cuando vaya a tomar una deuda, tenga claro qué tipo de interés le van a cobrar, cada cuánto le van a cobrar ese interés, y si es una tasa fija o una tasa variable. Esta última característica de la tasa de interés de las deudas
es importante, sobre todo entre más informal sea la fuente de financiación. Hay muchas, no muchas, pero existen personas que ofrecen crédito relativamente sencillo, sin codeudor, sin consultar las bases de datos como DataCrédito, pero se aseguran sus riesgos, se cubren en sus riesgos a través de la tasa de interés. Entonces toca tener cuidado cuando a uno le ofrezcan, me voy a quitar esto un poquito, estamos en un espacio abierto, cuando a uno le ofrezcan demasiadas como facilidades de crédito de fuentes de financiación que uno sabe que no son, pues que no son tan formales, tan conocidas, ojo con la tasa de interés, porque lo más seguro es que le cobren los riesgos que asume el prestamista, se los cobren a uno a través de tasa de interés. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Si a usted le prestan plata sin pedirle ninguna garantía de por medio, lo más seguro es que la tasa de interés real que le van a cobrar por esa plata va a ser bastante alta. Va a ser bastante alta porque es apenas lógico que ningún prestamista ni nadie le gusta prestar plata para perderla. Y si la presta sin ninguna garantía es porque está dispuesto a castigar un poco su capital a cambio de recibir una tasa de interés mucho más alta. Hay tasas de interés también que son ligadas o van atadas o van amarradas a índices como la inflación, por ejemplo. Entonces le dicen a uno, vea, yo le presto a usted la inflación que se registre en el año, le presto a la inflación más 5, 10, 15, 20 puntos porcentuales o puntos básicos o puntos de varios tipos que existen, yo le presto así. Entonces, en principio eso no es malo. En principio no es malo que la tasa esté ligada que la tasa de interés que le cobren a uno esté ligada a un índice variable como es la inflación. La inflación todo el tiempo cambia. O sea, hablando de la inflación año corrido, por ejemplo, no es la misma inflación de lo que la misma inflación que se ha registrado del mes de noviembre del año pasado a este noviembre, al noviembre que vamos, no es la misma tasa de inflación que la tasa de inflación que hubo, por ejemplo, desde octubre del 2010, desde el 2020 hasta octubre del 2021. Eso cambia. Hasta ahí no debería haber problema, no se debería uno sentir como estafado porque le están variando la tasa de interés. Lo que sí no debería cambiar es la tasa de interés que le cobran a uno. Repito y aclaro esto un poquito. La inflación puede cambiar y la tasa de interés que le cobran al usuario, al cliente, puede variar de acuerdo a un índice de precios. No es malo, una financiación de ese tipo no es mala. Lo que sí debería ser fijo o por lo menos estar claramente especificado en algún tipo de contrato de crédito es la tasa que le van a cobrar a usted por el dinero que le preste. Siguiente. Este tema de capacidad de endeudamiento pues ya es un tema para analizar caso por caso. Esto hay empresas como la empresa a la que yo represento que se dedican a analizar que pueden dedicarse a cuál es la capacidad de endeudamiento de cada empresa, de cada empresario, de cada persona, en fin. Pero yo creo que en el fondo la persona que más sabe en qué monto puede endeudarse es el mismo empresario, la misma persona que va a adquirir la deuda. Entonces, bueno, listo, un empresario diría, no, pues si yo soy un berracazo, yo me puedo endeudar hasta por el monto total de lo que vale mi empresa vale 100, que me presten 100, rico, entre más plata mejor. La recomendación en general de la experiencia es que el endeudamiento de un empresario, repito, dependerá de caso por caso, no supere el 30% de los ingresos líquidos de la empresa. O sea, si para el ejemplo de la panadería, de la mojiconería, la persona esperaba recibir 3 millones de pesos al mes
con una inversión de 50, lo ideal sería que por esos 50, la cuota que tiene que pagar por esos 50 millones o por esos 50, no superara el 30% de los 3 millones que va a recibir como ingreso. Es decir, estamos hablando de que la cuota para pagar los 50 millones que le presten a la mojiconería no debería superar 1 millón de pesos. Es un estándar ideal. Dependiendo de cada sector es diferente, cada empresa es diferente, pero sería lo ideal, que los ingresos, lo que debe pagar no supere el 30% de los ingresos que va a recibir con la plata que le prestaron. Siguiente, por favor. Las centrales de información. Entonces aquí me devuelvo un poquito, hay una muy conocida que se llama Datacrédito. No es colombiana, es una empresa internacional. Hay otras como esta que mencionan acá, TransUnión. Y existen otras. Y ahorita, pues, con toda esta revolución de las tecnologías, cada vez se recopila más y más y más información masivamente de las personas. Entonces ya ahorita, pues, han salido en las noticias y todo, empresas como Facebook y otras, pues tienen bastante información de los clientes. A veces, muchas veces dadas de manera voluntaria, otras veces dada de manera, pues, digámoslo así, inconsciente. El hecho de que se reúna información, la información que se reúna de las personas debe ser, de hecho, de manera pública y de manera voluntaria. No nos vamos a poner a hablar de ese tema aquí de la información y de los datos de las personas, pero la reflexión va a que pues no se trata de estigmatizar a las empresas por recoger información. Sí, yo creo que dejémoslo hasta ahí. No se trata de estigmatizar, sobre todo a estas empresas que recogen información financiera de los clientes, no se trata de estigmatizarlas, no todo lo que tenga que ver con Datacrédito es malo. Lo ideal es que se haga de manera que todas las empresas recojan esa información de manera transparente, consultando siempre la voluntad del usuario, en fin. Y para terminar o para concluir esta parte, lo que les decía también al principio, y es que uno como persona también puede consultar las bases de datos, o sea, uno también puede valerse o utilizar la información que está consignada en bases de datos como Datacrédito. Hay muchas relaciones comerciales en las que uno desconoce quién es su contraparte. No sé, necesita despachar una mercancía y el pago quedó pactado, el pago de esa mercancía quedó pactado a un plazo de 1, 2, 3 meses, pero uno no tiene ni idea a quién le está vendiendo realmente. Es un cliente que acaba de aparecerle, que acaba de llegar a la puerta del negocio de uno. Estas bases de datos, en principio de manera gratuita, pero también cobrando, dependiendo de la cantidad de información que uno necesite, las puede uno usar. O sea, uno puede consultar información respecto a los clientes de uno sin trabajar en Datacrédito. Siguiente. Entonces, bueno, aquí hay un pantallazo de cómo se vería un reporte de una de estas centrales de información financiera. Esta es una de las más grandes, es la de Asobancaria. Entonces identifican los datos de identificación normales de cualquier persona, la cédula, el NID, a qué actividad se dedica esta empresa o esta persona. No dan exactamente la edad, sino el rango de edad, el domicilio de residencia, la fecha en la que fue capturada esta información o la fecha en la que tiene vigencia esta información. Y ya más abajo, en la segunda parte de la tabla,
muestran un comportamiento general de, no sé, si tiene saldos pendientes o saldos en mora en las tarjetas de crédito, si tiene algún tipo de crédito con el sector financiero, si tiene algún tipo de obligación con el sector real. Como ven, pues es información, pues no es información tan extraña, tan ajena como uno de pronto en principio se podría imaginar. Y es una información que también a uno le puede servir para estudiar a sus clientes. Al final, pues dan un total de cuántas obligaciones, cuánto es la deuda de esta persona, de este NIF. En este caso, es una persona, es una fábrica y tiene como deuda total 27 deudas, según este reporte, que suman un total de 6 millones y pico, 6 millones de pesos. Entonces, en principio, pues uno no vería así, por ejemplo, acá también hay una columna de saldos en mora, no hay ningún saldo en mora, no hay ninguna cuota pendiente. Entonces uno podría, obviamente, en un universo donde la información no es perfecta, esta información jamás le va a decir a uno, sí, preste plata o sí, tome prestada plata, pero le sirve a uno de base para decir, vea, esta persona ya tiene una deuda de 6 millones, yo le podría prestar de pronto hasta otros 6. O en el caso contrario también, un banco ve esta información de esta empresa se llama, se me escapa ahorita el nombre, vamos a suponer que es la mojiconería, entonces si un banco consultara de la mojiconería esta información, dice, vea, esta persona o esta empresa ya tiene una deuda por 6 millones, nosotros estamos dispuestos a prestarle hasta tal cantidad. Eso también tiene un detalle, un apéndice, una patica, y es que muchas veces uno pide 100 en un banco y le ofrecen prestarle 30, entonces uno se pone bravo, o pues sí, no acepta, uno recibe esa respuesta como si fuera algo negativo por parte del banco. Y los bancos sí se basan mucho en los datos para saber qué monto le prestan a las personas en general. Hay casos particulares, pero en general un banco no se va a poner a analizar otras variables, qué tan famosa es la panadería, qué tan rico es el pan, no. Un banco dice, vea, esta persona tiene capacidad de endeudamiento de 100, ya ha gastado 50 de esa capacidad de endeudamiento, nosotros solo le prestamos 10. Siguiente, por favor. Esto es ya un poquito más detallado lo que salía en la diapositiva anterior, pero aquí pues salen todos los datos de identificación de la empresa. En este caso se llama Colordent, es un laboratorio dental, se dedica a la fabricación de equipo médico y quirúrgico de aparatos para ortodoncia. ¿Qué es importante o qué es lo llamativo de esta diapositiva? El score. El score es el puntaje que tendría uno en este caso en la CIFIN, en la Central de Información Financiera, que es una agencia de la Asobancaria, una dependencia de la Asociación Bancaria de Colombia. Entonces, en este caso, para esta empresa tiene un score de 380, al cual viene asociada una probabilidad de impago. Y sí, básicamente esto es el score o el puntaje del cual a veces se habla. Este score se construye no solo con problemas que haya uno tenido con data crédito o algo así, sino también se construye cumpliendo con las obligaciones. O sea, uno va ganando puntos si uno va cumpliendo con sus obligaciones. Obviamente, si llega a, no sé, dejar de pagar una deuda temporalmente o definitivamente, el score empieza a bajar, pero tampoco es una cosa que baje abruptamente de un momento a otro y de ahí no se pueda salir nunca, no. El score va ganando puntaje conforme se va honrando las obligaciones. Hay lugares, hay economías, hay otros países donde ese score es fundamental
Y hay instituciones financieras que prestan asesoría tanto a personas naturales como a personas jurídicas, donde se trabaja solo para aumentar ese score, para aumentar ese puntaje de la persona, porque entre más score, pues las tasas de interés que le cobran a uno por sus deudas deberían ser más bajas. Siguiente, por favor. Listo, entonces dejando un poquito de lado el tema de data crédito y esas cosas, vamos ahora a pasar a qué tipos de crédito hay. Entonces, en el corto plazo, es decir, préstamos máximo a 3 años, de hecho, como son a corto plazo, se trabaja más en meses. Entonces, estos créditos de corto plazo, estamos hablando de créditos de máximo de 36 meses. La fuente más común es una tarjeta de crédito, ya sea personal o empresarial. Tarjeta de crédito. Las tasas de interés las determina el mercado. Dependiendo del tipo de tarjeta de crédito, le pueden llegar uno a cobrar hasta la máxima tasa de usura. Esa tasa de usura la define también el Ministerio de Hacienda. Y de ahí para arriba, en el sector formal, no le pueden cobrar a uno más. En esta diapositiva dice que la tasa está alrededor del 26, no sé el valor exacto a la fecha de hoy de cuánto está la tasa de usura, se llama tasa de usura, debe estar alrededor del 27%, ha venido bajando en el último par de años la tasa de usura en Colombia. Clave para tener en cuenta, en el sector formal no le deben cobrar a uno más de lo que sea la tasa de usura fijada por el Ministerio de Hacienda. No sucede así en el sector informal, toca tener cuidado con eso. En el sector formal, si le quieren cobrar a uno el 35% o el 40% o el 50% o el 100% de tasa de interés, pues no hay nada que hacer. A ese sector informal de préstamos y de prestamistas, pues no está amparado por las leyes. También existen en las instituciones financieras formales, en los bancos y lo que antes eran las cooperativas y, bueno, en todo el sistema financiero formal, también existe una cosa que se llama una herramienta financiera, un instrumento financiero que se llama los créditos rotativos, el cupo rotativo. Y es que el banco le dice al cliente, le dice, vea hermano, yo a usted lo conozco y le voy a dejar un crédito abierto por decir algo por 10. Si usted necesita solo 2, le presto los 2, usted me paga por los 2, pero si el siguiente mes usted necesita 8, yo le presto 8 y usted me paga 8. Yo le tengo preaprobado, más o menos, es un término que se suele usar mucho coloquialmente, yo le tengo aprobado a usted hasta 10. Usted cuente, digámoslo así, cuente con esa plata, porque lo conozco y porque sé que me la paga y porque sé que está en capacidad de pagármelo. ¿Cuál es el beneficio real que hay detrás de eso? Pues que el empresario ya no tiene que empezar a llenar papeles, ni tiene que empezar a buscar codeudores, nada por el estilo. Cuando ya tienen un cupo de crédito aprobado en una entidad financiera, dependiendo del banco, pero puede ser tan sencillo como que se lo transfieran a la cuenta de ahorros y la persona simplemente va y saca su crédito como si fuera plata que tuviera en la cuenta de ahorros. Son cosas, esos son como ventajas ventajas que le hacen la vida mucho más fácil al empresario, pero son cosas que se van construyendo con relaciones comerciales sanas de largo plazo. Los bancos tienden a prestarle o a ponerle condiciones un poco más fáciles, más sencillas, más dinámicas a aquellos clientes en los cuales pues existe una confianza legítima real. Y ya la otra gran rama de los créditos, digámoslo así, son los créditos a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, estos créditos rotativos también, según esta diapositiva, tienen una
una tasa de interés considerablemente más baja que las tarjetas de crédito. De hecho, el instrumento financiero que más intereses cobra dentro del sector formal son las tarjetas de crédito. El resto, como vamos a ver ahorita, tienen tasas de interés o un poco más bajas o mucho más bajas. Entonces aquí mencionan los microcréditos y ya. Eso depende, como les decía antes de empezar la presentación, no les voy a realizar una presentación detallada de cada producto financiero, ni mucho menos de los productos financieros de un banco o algo así. Aquí simplemente quiero que tengan un brochazo de cuando se está hablando de cómo financiar una microempresa, pues qué opciones existen. Siguiente, por favor. Entonces, este era el ejemplo de la mojiconería. Este es el ejemplo clásico de la mojiconería. Para los que han visto en algún lado, esto es un flujo de caja, es el dibujito típico de un flujo de caja. Entonces, aquí inicialmente le hacen un desembolso a la mojiconería, en este caso, por 50 millones, y la mojiconería tiene que estar pagando mensualmente una cuota fija de 3, falso, miento, no. Va a recibir por esos 50 millones, va a recibir un ingreso, esta es una erogación, este es un ingreso, va a recibir un ingreso constante a través del tiempo de 3 millones. Es un flujo de caja súper sencillo. Aquí pues para hacer mucho más real el ejemplo, entonces se pactó que los 50 millones se van a pagar a un plazo de 3 años, de 3 cuotas, a una tasa de interés del 21%, efectivo anual. Eso es importante. La tasa de interés, la madre de todas las tasas de interés, la forma de cobrar los intereses es esta, es la efectiva anual. Esa es como el factor común de todas las tasas de interés. Pero eso existen varias otras formas de cobrar o de expresar una tasa de interés. Entonces, por ejemplo, a pesar de que aquí no se ve muy claro, una tasa del 21% efectiva anual equivale a una tasa del 1.64 trimestral nominal mensual. La relación entre una y otra tasa no es una relación lineal. Es decir, aquí uno, como ve la de anual, uno podría decir, no, es que si le cobran a uno el 25% anual, eso dividido por 12 debería dar, no sé, lo que dé. Pero la relación muchas veces no es lineal, no es simplemente dividir por 12 la tasa efectiva anual, sino eso hay unas fórmulas matemáticas financieras que le permiten a uno convertir una tasa efectiva anual en diferentes tipos de tasa. Lo que les digo, el factor común o la tasa a la cual uno debería llevar todas las demás tasas para poder hacer una comparación objetiva de las diferentes alternativas de tasa de interés que le están cobrando, es llévelas todas a efectivo anual y ahí sabe quién le está cobrando más y quién le está cobrando menos. Es muy común que va uno a una oficina de crédito y le ofrecen nominal mensual y en otro lado le ofrecen trimestral mes vencido. Y entonces queda uno loco. La recomendación en este caso, en este ejemplo es búsquese, eso hay en internet, hay calculadoras financieras, hay gente que le puede a uno ayudar en eso, inclusive en los bancos, transforme, convierta todas las tasas en efectivo anual y ahí sabe uno quién le cobra más y quién le cobra menos. Y lo lógico es que uno adquiera el crédito que le cobre uno menos tasa de interés. Eso debería ser lo ideal. Esta, solo ahí como por cultura general, por ejemplo, aquí la tasa está determinada por una cosa que se llama el DTF más un porcentaje. Entonces, ¿qué es el DTF?
hace un par de diapositivas yo les hablaba de que había tasas de interés que estaban ancladas a la inflación más un porcentaje de interés. Esta tasa de acá, de este ejemplo, está atada al DTF, que significa depósitos de término fijo, que es un promedio de lo que pagan los bancos por todos los depósitos a término fijo, y le suman a ese DTF, a ese promedio de lo que pagan los bancos por abrir un CDT, le suman un porcentaje del, digámoslo así, del 4%. Entonces, en este caso, en realidad, la tasa no sería del 4%, sino del, no sé, digamos, por ejemplo, el 3% más el 4% sería una tasa real del 7%. En este caso, cuando se comparan, lo que les explicaba hace un segundito, cuando se compara en términos de interés efectivo anual, si se dan cuenta, este crédito, que no se alcanza a ver muy bien acá, la cuota para este crédito sería de 1.900.000, mientras que para esta tasa de interés sería de 1.500.000. Sería de 1.500.000. Entonces, obviamente, un empresario haciendo toda la tarea de convertir las tasas de interés y de entender qué es lo que le están cobrando, pues se iría por esta opción. Esta opción se parecería más a una tasa de crédito, a una tarjeta de crédito, y esta de pronto se parecería un poco más a, no sé, a una tasa subsidiada. En el ejemplo, aquí no se alcanza a ver, no es tan claro por el tamaño de la pantalla, pero hay muchas entidades que prestan con tasa subsidiada. En este caso se menciona el Bancoldex, pero hay otras entidades cuyos orígenes son públicos, pero que operan como entidades privadas. Le hace Bancoldex, le hace Findeter, le hace las corporaciones de fomento y muchas otras que en vez de darle plata a los empresarios, lo que hacen es subsidiarle el crédito, que no tengan que pagar tanto por sus créditos, sino que paguen un poquito menos para que les quede más cómodo y sea más fácil hacer empresa, que es deseable para la economía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo con tarjetas de crédito. Y dependiendo del plazo al que uno saque una deuda con tarjeta de crédito, pues se va a enfrentar a dos cosas distintas. Una cosa era el monto de la cuota que va a pagar. Entonces, entre más cuotas, pues la cuota va a ser más chiquita. Eso es algo casi evidente. Pero por el otro lado, a pesar de que si uno saca un crédito con tarjeta a pocas cuotas, siendo la cuota mucho más alta, la tasa de interés va a ser mucho más baja. Eso es lo que quiere decir toda esta diapositiva. Aquí, como se da uno cuenta, el valor final pagado, sacando el crédito a mucho más plazo, pues el valor que termina pagando la persona que sacó el crédito por haberlo sacado a más tiempo es de 1.400, mientras que el que lo sacó a solo 12 cuotas está pagando algo así como tal vez un 20% menos, teniendo la misma tasa de interés, seguramente recurriendo a la misma tarjeta, en fin. Siguiente, por favor. Entidades de crédito, lo que les he mencionado varias veces, pues existe un gran sector formal de entidades de financiamiento. Eso ha ido evolucionando con los años. Antes existía, por ejemplo, un sector que era el sector de las cooperativas financieras y operaban a su manera, con una forma particular de realizar operaciones. Pero básicamente consistían en prestarle plata a la gente. Esas cooperativas financieras hoy ya son bancos, operan como bancos. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las entidades para financiar vivienda. Y ese es el caso, por ejemplo, de Davivienda. No sé si está por ahí, pero Davivienda originalmente no era un banco. Davivienda era una institución para financiar vivienda.
para financiar vivienda. Eso pues en el sector, Colombia tiene un sector financiero pues muy local, cada vez se encuentran más bancos internacionales, como por ejemplo el Itaú, que es el banco más grande del Brasil, el BBVA, que es un banco grandísimo español, Paribas, BNP Paribas, que es un banco francés, europeo. Estos bancos, como el Bancamía, como el Mundo Mujer, son bancos con un enfoque especial. Hoy ya son bancos, pero originalmente eran, por ejemplo, instituciones encargadas de financiar, no sé, madres, cabeza de hogar. Otro tipo de bancos que existen son bancos, lo que se llaman nubanks. Son bancos que el objetivo de estos bancos no son muy famosos aún en Colombia, pero de pronto con el tiempo se van a ir volviendo cada vez más famosos. Son bancos que aspiran no tener absolutamente ninguna sede bancaria, no tienen oficinas bancarias, todo se hace a través de la aplicación de los celulares. Eso podría uno decir que el sector financiero va para allá, cada vez menos sucursales bancarias, cada vez más transacciones financieras. ¿Eso por qué le podría beneficiar a un empresario, a un comerciante, a una persona natural? Pues de pronto, si los bancos no tienen que estar pagando los locales, la luz, el agua, etcétera, etcétera, pues deberían cobrar menos en tasa de interés. Eso es lo que en principio uno esperaría. En conclusión, el sector formal para financiarse va variando con el tiempo. Hay muchos bancos, hay muchas instituciones que han ido evolucionando, que empezaron con unos como objetivos o intereses particulares y hoy funcionan como un banco más. No es malo, pero pues es bueno también saber los orígenes de algunos bancos. Cada vez hay más competidores internacionales. Por ejemplo, Serfinanza, es el banco de la Olímpica, de los almacenes de esos supermercados Olímpica. Este banco Falabella, pues obviamente es el banco de los almacenes Falabella, que es un grupo económico muy grande chileno. Comeva era una cooperativa muy grande en Antioquia. El Banco Agrario continúa siendo un banco público, era lo que era la Caja Agraria hace unos años, está enfocado principalmente en el sector agrícola, en financiar emprendimientos agrícolas, que ahorita pues eso ha cogido un poco más de fuerza. El Banco Social, pues el Banco Caja Social es la fusión de varios bancos como Colmena, como la Caja Social, que no era banco, sino era una caja social, era una caja de ahorro. JP Morgan, pues es un banco que de pronto no es muy conocido en Colombia, pero es un banco con sede en Nueva York y es un banco grandísimo, existe hace como más de 200 años. Listo, siguiente, por favor. Entonces, ya para concluir con esta presentación, lo que les decía, mi interés o el objetivo de esta charla no es ofrecer ni servicios específicos, ni promocionar ningún tipo de banco, ni nada por el estilo. El objetivo de esta charla básicamente era para el empresario, el comerciante que quiera sacar un crédito, eso se llama apalancarse, que quiera apalancarse a través de un crédito, ojalá, del sector financiero formal, no recurrir a cuentagotas, a créditos pues muy informales. Lo que queríamos con esta charla era hacerles unas recomendaciones generales muy básicas. Entonces, antes de sacar un crédito, por más emocionado que esté, por más fácil que le pinten las cosas, revise la tasa a la que le están prestando, no tiene que ser un experto en tasas de crédito, no tiene uno que saber cuántos son las tasas, cuál es la mejor, cuál es la peor. La recomendación inicial es que sea claro a qué tasa le están prestando. Si a uno le dice que le están prestando al 5%, que eso quede escrito en algún lado. Estoy adquiriendo este crédito por 10 al 5%. Eso facilitaría mucho las cosas a futuro.
También tener claro los plazos, esos créditos que le dicen a uno, hermano, fresco, tome esta plata y después me la paga. Eso no es tan chévere, es mejor si no le están cobrando a uno, si no le dicen a uno, págueme mañana, entonces uno mismo ponerse la meta de, wea, me prestaron 10, yo esta plata la devuelvo en un año. Eso es muy sano para el comerciante, para el empresario, y lo ayuda a uno, ayuda a que la empresa fluya un poco más tranquila. En todos los bancos, en todas las instituciones financieras, hay una cantidad de líneas de crédito, de alternativas para financiarse. La invitación es a eso, a que los comerciantes de Bogotá, sobre todo los de este sector y de todas las diferentes charlas que se van a realizar en toda la ciudad, le pierdan el miedo a recurrir al sector financiero para apalancar sus negocios. ¿Y por qué vuelvo y hago énfasis en este punto? Y es que de pronto el empresario, el emprendedor dice, pucha, yo estoy montando mi empresa para ser independiente y ahora me va a enganchar con un crédito. Qué bobada, yo no quiero hacer eso. Y resulta que hay algunos emprendimientos, emprender pues también es una labor de titanes, hay algunos emprendimientos que valdría la pena meterles plata y hay gente que por no hacerse un crédito no les mete plata y se está perdiendo una oportunidad comercial, se puede estar perdiendo una oportunidad comercial interesante. Entonces la invitación es piérdale el miedo a los bancos y más bien cuando vaya a un banco o cuando vaya a pedir plata prestada tenga las cosas claras. Si las cosas están claras no debería ser tan grave ni tan conflictivo ni tan traumático acceder a crédito para hacer crecer un negocio. Sí, lo que les decía ahorita, no recurrir, la recomendación, no recurrir a los cuentagotas, no recurrir a alternativas pues demasiado rentables como en su momento fue DMG. DMG metía unos 100 y le ofrecían que le devolvían 300 y no se sabía cómo ni cuándo. Eso en la teoría se llama un esquema de Ponzi, y es que llega un momento que si bien recogiendo de aquí, recogiendo de allá, pueden estar pagándole a algunos sus beneficios, llega un momento en que la cadena colapsa y esas grandes rentabilidades pues se desploman. Y pues pasa lo que pasó en DMG, mucha gente se quedó pues con meras expectativas de que iba a ganar mucha plata. No solo pasa con DMG, ha pasado con bancos pues súper formales, con comisionistas de bolsa súper formales, pero la recomendación es evitar esos negociazos que se ven tan rentables que por lo general no lo son, Ya, eso era todo. Siguiente, porfa. Si quieren conocer más respecto al tema, si tienen dudas o si quieren recurrir a los servicios de la empresa, tenemos un portafolio de servicios, pues ahí está la página, el correo y la página. Les agradezco la atención y eso era todo. Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este